Bueno, siempre procuramos buscar orientación de las personas que saben, que dominan los temas. Y en este día que estamos celebrando el natalicio de Juan Pablo Duarte, qué bueno es tener con nosotros una persona que tiene un currículum impresionante. Él es catedrático, profesor de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el amigo Juan de la Cruz, a quien vamos a recibir aquí esta noche para entre ese monstruo que está de este lado, que es Luisjo, y este servidor, pues compartir un poquito con Juan. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Placer, Carlos. Gracias por estar con nosotros, mi querido Juan. Bueno, hoy es una fecha importantísima. No sé cuántos sectores de la República Dominicana hoy en día están al tanto, celebrando como debe y como corresponde el natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Muchos conocemos la historia, cómo aconteció, pero sobre todo el aspecto humano, que yo creo que es lo que más se desconoce, es la intriga mayor de Juan Pablo Duarte, de cuando marchó, de esos tantos años que no se supo de él, cerca de ¿cuántos? 15 años por ahí. Sí, en las selvas amazónicas, exacto, de Venezuela. Que no tuvo contacto con amistades. Se dice incluso que estaba en un estado de depresión también por los acontecimientos, pero nada, queremos saber un poquito más de lo que realmente pasó con nuestro padre de la patria. Lo primero que es importante destacar es a partir de cuándo empieza a celebrarse en República Dominicana el Día de Duarte. Eso ocurrió básicamente a partir del año 1932, cuando una señora de origen belga, Madame Germaine Ricord de Pellerano, propuso al Congreso Nacional una iniciativa para que el 26 de enero fuera declarado Día de Duarte. Pasó mucho tiempo. Bastante tiempo. Mucho tiempo. Y es a partir de 1932 en que el Congreso de la República toma la decisión y se empieza a celebrar desde entonces el 26 de enero como Día del Patricio y fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. ¿A qué se debe eso que menciona Carlos, y usted también, don Juan, de que pasó mucho tiempo para ser reconocido de esta manera el natalicio de Duarte como figura determinante en nuestra independencia? Nosotros, y no pasa nada más con el ejemplo de Juan Pablo Duarte, con muchas cosas también, de que nosotros como que minimizamos las acciones. De la gente de aquí. De lo Así nuestro, es. Sí. Exacto. ¿A qué se debe eso? Óyeme, un acontecimiento determinante para nuestra democracia. ¿Qué pasó en esos años? Bueno, ya te mencionó, en el 32 fue que se instituyó eso, pero ¿qué pasó en esos años previos? O sea, desde el exilio, desde que pasa la independencia, luego que se va Juan Pablo Duarte, fallece. ¿Qué pasó en ese tiempo? Independientemente de lo político, que todo el mundo conoce lo que pasó, pero ¿qué pasó con Duarte? ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con los allegados? Con ese círculo que sí estaba empapado de la lucha. Lo primero es decir que los restos de Juan Pablo Duarte llegan al país en 1884. Correcto. O sea, desde Venezuela, después de distintas gestiones desarrolladas por distintas sociedades patrióticas en el país, que habían logrado también que Sánchez fuera trasladado de San Juan de la Maguana hacia el Panteón de la Patria, y lo propio ocurrió con Mella, que fue trasladado de donde murió en Guayubín hacia acá también. Que fue 10 años después, entonces, aproximadamente. Claro. En el caso de Duarte, sus restos, él murió en el 1876, ajá, y sus restos fueron traídos en 1884. Correcto. Es decir, 12 años, 8 años. 8 años más o menos, sí, 8 años mediaron para que fuesen trasladados los restos, y en esa ocasión hubo una serie de discursos muy interesantes de personas que le conocieron, como Félix María del Monte, que había sido compañero suyo de Ideal, de Fundación de la Filantrópica y demás,
Y en esa ocasión también Emiliano Tejera, que había tenido la oportunidad de hablar con Duarte allá en Venezuela, había visitado a Duarte. Habló también el padre Fernando Arturo de Meriño, que tuvo ocasión de conocerle también allá en Venezuela. Es decir, fue un acto sumamente emotivo, ese acto en 1884, donde personas que le habían conocido dieron testimonio de la persona con esa resiedumbre moral y ética, con esa disposición a darlo todo por el país, a entregarse en cuerpo y alma por el país. Y eso, sin duda alguna, esos textos, yo cuando lo leo me emociono tanto de ver personas que le conocieron, cómo hablan del patricio Juan Pablo Duarte. Una persona que era muy sentimental, pero también muy racional. O sea, combinó ambas cosas, la racionalidad con los sentimientos, porque el intelecto con el sentimiento, con el corazón, lo combinó de una forma espectacular y sus escritos así lo muestran. Un hombre que dio todo en aras de lograr la independencia de la República, él, su familia, una formación ética en su madre, su padre, que fue lo que le llevó a ser un hombre totalmente de bien y dispuesto al sacrificio en aras de legarnos una nacionalidad. A mí me interesa, Juan, que nos hable un poquito de ese Duarte adolescente, ese Duarte Perfecto. que jovencito viajó a Nueva York, París, Londres, Barcelona, y que aparentemente de estos viajes aprendió mucho al punto de que adoptó cosas de la llamada la masonería, ¿verdad? Todos los principios de libertad, de civismo. Háblanos un poquito de ese Duarte adolescente. Ese Duarte adolescente es el Duarte que a la edad de 16 años viaja con el abogado y juez Pablo Pujols, que había sido incluso presidente del Tribunal de Comercio de la ciudad de Santo Domingo, y como la familia Duarte y Díez se da cuenta de que él iba hacia Estados Unidos primero y luego de Europa, pues toma la decisión, como la universidad había cerrado sus puertas por razones, digamos, de lo que fue el servicio militar obligatorio y que los sacerdotes, que eran la mayoría de los profesores, muchos de ellos se fueron a otros países porque no estaban de acuerdo con el gobierno haitiano. Correcto. Toda esa circunstancia hace que cierre la Universidad de Santo Domingo y entonces Duarte... Santo Tomás, ¿no? Santo Domingo en ese momento. Okay. En principio, Santo Tomás, pero Exacto. posteriormente se llama Universidad de Santo Domingo nada más. Y en ese contexto es que Juan Pablo Duarte se va con el señor Pablo Pujols, primero a Estados Unidos, donde dura cerca de un mes. De ahí hacen un viaje transatlántico, llegan a Inglaterra. En Inglaterra dura más o menos también un mes. Posteriormente Francia, donde dura igualmente un mes hasta llegar a su destino final, que es Barcelona, donde él ya, en todo ese trayecto, él perfecciona su inglés, perfecciona su francés, y cuando llega a España se dedica a formarse en la profesión de abogado, que fue lo que fue a estudiar y donde estudió específicamente eso. Todo eso... Eso está interesante, don Juan. Vamos a hacer una pausita breve y nosotros vamos a retomar porque me interesa mucho esa parte, esa etapa del Duarte adolescente. Perfecto. Así que vamos a hacer esta pausa y retornamos con usted, y ustedes no se muevan, que tenemos mucho más en la avanzada. Bueno, muchas gracias a esa inteligencia artificial Gracias, Carlos. que nos da siempre la entrada. Nosotros seguimos conversando con el profesor Juan de la Cruz, y Luijo estaba bien interesado en esa parte de Duarte de la adolescencia. Sí, decíamos que en el caso de nuestro patricio tuvo la ocasión de viajar a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y con destino final a Barcelona, y allí pudo prepararse. Apenas le faltaron algunas asignaturas y la presentación de la tesis para lograr el doctorado en Derecho. Esto significa que se formó profundamente en lo que fue todos los ilustrados, el liberalismo, el romanticismo. En el caso de Duarte, cuando le preguntan a su regreso qué fue lo que más le impactó en Barcelona, y dice los fueros municipales. Esto quiere decir el poder municipal.
que para nosotros es un elemento clave porque está vinculado directo a la gente. Y para Duarte, el primer poder del Estado en su proyecto de constitución era el poder municipal. Juan, pero entonces eso significa que él estaba, con toda esa formación y estos viajes, él estaba muy adelantado. Así es. Muy adelantado, porque imagínate un país pobre, pequeño, donde todavía en estos tiempos tener esa formación, esa visión internacional, está por encima, muy por encima de la media. Imagínate en aquellos tiempos. Correcto. Algo similar a lo que tú dices, Carlos. Yo digo en uno de los textos que ganó premio de ensayo en Funglode en el 2012, que es la filosofía política y jurídica de Juan Pablo Duarte. Ahí yo digo que estaba muy por encima en términos intelectual de sus coetáneos. Es la palabra que uso, pero es más bien algo similar a lo que tú expresas. Y estaba muy por encima porque logró integrar todos esos conocimientos en una filosofía propia e integró el cristianismo como un elemento adicional a toda esa cultura que él tuvo la ocasión, digamos, de apropiarse. Y un cristianismo comprometido, digo yo, donde incluso el propio nombre de la sociedad que fundó, Sociedad La Trinitaria, muestra claramente eso de que el principio de la Santísima y Agustísima Trinidad de Dios Omnipotente es un principio cristiano clave. Correcto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y todo esto es lo que norma a esa institución llamada la Trinitaria. Sí. Pero además la masonería. Sí. Duarte fue masón. Y los 3 puntitos que vemos en su nombre, en la firma suya, es lo que mejor define la masonería. Los masones normalmente le ponen los 3 puntitos a su firma. A su firma. Y en el caso de la masonería era un instrumento social importante en la mayor parte de los países de América Latina. Incluso tan importante de que fue como el elemento que le hizo sombra a la Iglesia Católica en cierta medida en ese momento. Incluso el padre Bienvenido Monzón, que fue el sacerdote que trajeron los españoles cuando la anexión a España, en alguno de sus textos plantea claramente que la masonería se convertía como un elemento que había que perseguir en cierta medida porque estaba un poco haciendo que la religión católica fuese abandonada por muchos y se integraran en la masonería. Claro, esa forma de Duarte poder conocer el mundo, otras culturas más avanzadas y demás, pudo haber sido la iniciativa para él formar también la filantrópica, la dramática y todo eso, y poder llevar ese discurso, esa protesta a través del arte. ¿Pudo haber sido por ahí o fue algo que surgió ya porque todos los trinitarios se formaron actores para llevar el mensaje, ¿no? Pienso que un elemento importante fue haber estado en Barcelona, que era un hervidero de lucha social, de lucha cultural, y Duarte incluso, tiempos antes de su llegada a Barcelona, había un poeta muy destacado, José Espronceda, que había creado una sociedad similar, la Sociedad de los Numantinos, una sociedad secreta. José Espronceda fue expulsado por conspirador de España, y creo que esa información, Duarte, como fue reciente, antes de Duarte llegar allí, esa información llegó hasta Duarte. Y Duarte incluso, hay algunos de sus poemas, como Templario, que es similar en términos de título y de temática a uno de José Espronceda, que también se llama Soy Templario. Es decir, que eso nos deja ver que sin duda alguna José Espronceda, este poeta español, incidió de una manera decisiva en Duarte. Pero asimismo Víctor Hugo, él incluso cuando regresó trajo algunos motivos de lo que era el romanticismo de Víctor Hugo y lo compartió con algunos de sus compañeros amigos en ese momento. Víctor Hugo, uno de los grandes Entonces, eso significa que el romanticismo influyó en Duarte, sobre todo en la idea de la patria, de la independencia de la patria. Sí, esa era su musa. Su musa. Sí. Y así mismo podemos ver en Duarte que desarrolla toda esa idea encaminada a un objetivo. Su objetivo central, que yo en uno de los textos
que escribiese, le llamo la utopía de Duarte, era una República Dominicana totalmente libre, independiente, soberana de toda dominación extranjera, no solo frente a Haití, que fue la primera lucha que libró, sino luego frente a Francia, cuando intentaron enajenar la bahía y península de Samaná, y ahí es que él le da un golpe de Estado a Tomás Bobadilla junto a la oficialidad que él dirigía en el 9 de junio de 1844, y luego lo hace frente a España, 20 años después de estar, como bien tú decías, en las selvas amazónicas de Venezuela, desarrollando una labor social con un sacerdote amigo, trabajando con las comunidades indígenas de la zona amazónica. Él entonces se entera, cuando regresa, que la República había sido enajenada a los españoles. Y 20 años después, y que había sido fusilado Sánchez, esto inmediatamente lo trae de nuevo a República Dominicana, arma un viaje rápido y se integra y se pone a disposición de los restauradores. Y entonces encuentra a Mella postrado en una cama con disentería, que había adquirido disentería cuando estuvo por la zona fronteriza, tratando de calmar al general Pedro Florentino, que estaba integrado en la revolución, pero que era un bandido disfrazado de revolucionario. Y Mella tuvo que ir a calmar a este señor, y entonces tomó agua de pozo por ahí, y eso le provocó la disentería. Todo esto, en definitiva, lo que le quiero mostrar es que un Juan Pablo Duarte comprometido, que inmediatamente se da cuenta de que su amigo Sánchez fue fusilado y que la patria había sido entregada a los españoles, retornó. Y ya como colofón de todo esto, ver a un Juan Pablo Duarte que alerta sobre lo siguiente. Dice, hay 4 naciones que quieren apropiarse de la República Dominicana y que no podemos permitir que eso ocurra. En primer lugar menciona España, en segundo lugar Francia, en tercero Inglaterra y en cuarto Estados Unidos. Es decir, fue un hombre que avisoró lo que venía. El nivel de dominación de los Estados Unidos lo avisoró y dijo que no había oportunidad de que un dominicano tomara partido en un sentido o en otro, o del lado de los anexionistas o del lado de los patriotas. Así es. Bueno, yo creo que la vida de Juan Pablo Duarte es muy, pero muy interesante. Sí. Al punto que hablábamos con Juan hace un ratito, sí, de que el principal trabajo de nosotros los comunicadores, lo que vamos difundiendo, el conocimiento, la historia, etcétera, consiste en cada año traer un aspecto nuevo de esa vida interesante. Y me voy más lejos, Carlos, ya para despedir y agradecer a Juan de la Cruz que estuvo con nosotros. Ahorita Erly mencionaba sobre lo que se hizo eco José Peguero de las series animadas sobre la vida de Duarte. Creo que José inició el comentario exclamando, no exclamando, pero como una sugerencia a través de la ley de cine para que se hicieran más trabajos sobre Duarte. Nosotros vemos, y Carlos lo sabe muy bien, en Estados Unidos toman cualquier fragmento, cualquier etapa o cualquier situación de la vida de alguien importante y se hace una película, porque es de la vida aquí hablábamos de Abraham Lincoln. Sí, correcto. Hay tantos temas que abordar y Duarte no es la excepción, junto con otros protagonistas también, que se pueden sacar muchos fragmentos interesantes. Yo creo que sí, que eso lo veremos. Así es que, nada, queremos agradecer la presencia de don Juan aquí, que falta mucho por decir, por hablar. Estamos en el mes de la patria, Así habrá más ocasiones. Todavía falta. Así es que muchísimas gracias.